¿Cómo ves tú la situación actual en México sobre el cáncer ginecológico y sobre el cáncer de mama? Sin duda el cáncer de mama es un problema de salud mundial, ¿no? Y en México no es la excepción. Es el cáncer número 1 pues en detección. ¿Qué tipo de tratamientos o de qué manera la mujer puede enterarse que tiene algún tema de cáncer de mama? El diagnóstico siempre va a ser con una biopsia y eso es indiscutible. O sea, tú puedes tener una sospecha por clínica, puedes tener una sospecha por estudios de imagen, pero lo único que lo va a confirmar es la biopsia donde nos da el diagnóstico histopatológico de ese tumor. Platícanos qué es en sí la radioterapia y qué es clave en el tratamiento contra el cáncer de mama. Es uno de los pilares del tratamiento. No todas las mujeres, como te decía, lo van a necesitar, pero sin duda alguna es una parte fundamental para las mujeres que sí lo necesitan. Es mediante diferentes tipos de energía y lo que se hace es que pues el ADN de las células se modifique justamente para evitar la replicación. Se hace mediante aceleradores lineales, que son aparatos grandes que llegan y dirigen directamente el haz de esta energía hacia la zona específica del tumor. La paciente pues tiene todo el derecho de pasar por todas las etapas del duelo porque nadie estamos preparados para recibir el diagnóstico de un cáncer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de podcast Hospital Moscati. El día de hoy me encuentro muy emocionada de recibir a la doctora Jessica Pacheco Vallejo. Es ginecóloga, oncóloga, especialista en la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer de mama en la mujer. A lo largo de su trayectoria ha enfocado su práctica en brindar atención personalizada, humana y basada en evidencia, combinado el uso de tecnología avanzada con un acompañamiento cercano que ayude a los pacientes a vivir su proceso con confianza y esperanza. Convencida de que la detección temprana salva vidas, la doctora promueve la educación y la conciencia sobre la salud femenina, impulsando un modelo de atención donde cada mujer sea escuchada, comprendida y atendida de manera integral. Doctora Jessica, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. La verdad es que estoy muy emocionada. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, gracias por la invitación a este nuevo episodio. Encantados de tenerte por acá. Yo creo que hablar sobre esto es muy amplio, pero pues vamos a ir aterrizándolo. Como mujer, claro que tengo muchísimas dudas al respecto y sé que también ahí en casa que nos están escuchando, pues van a informarse que esto es el objetivo fundamental del podcast Hospital Moscati. Oye, pues vamos a comenzar. Hablando de salud femenina y cáncer ginecológico, me gustaría que me des un contexto de cómo ves tú la situación actual en México sobre el cáncer ginecológico y sobre el cáncer de mama. Mira, sin duda el cáncer de mama es un problema de salud mundial, ¿no? Y en México no es la excepción. Es el cáncer número 1 en detección y por lo tanto, pues dependiendo de la etapa clínica en la que se detecte, pues tendrá repercusiones tanto a nivel económicas para la familia, tanto cuando es una etapa clínica avanzada y perdemos a esta paciente, pues si se deja una familia incompleta, si hay niños que no tienen pues ya por supuesto el apoyo de mamá en casa, entonces pues todo esto es lo que lo modifica, ¿no? Claro. Ahora, esto también hablando de por qué es importante la detección temprana, ¿no? Claro. Que muchas veces creo que eso determina muchísimos factores para el proceso que lleva la paciente. Por supuesto, la detención temprana para nosotros es el punto clave, porque el cáncer de mama se va a clasificar en diferentes etapas y entre más temprana sea la etapa en la que te van a diagnosticar, tu pronóstico es mejor y eso quiere decir que tu sobrevida va a ser muy alta. Por poner un ejemplo, en una etapa clínica inicial, la sobrevida puede ser tan alta como un 99%, a diferencia de una etapa clínica 4, donde la sobrevida puede caer hasta un 16%. Entonces, por eso la importancia del diagnóstico pues en etapas iniciales. Ok, sí es muy importante como tomar eso en cuenta y tener la información, ¿no? O sea, informarnos de qué manera podemos hacerlo. Más adelante justo vamos a abordar cómo podemos acercarnos o de qué manera lo podemos detectar. Pero antes de eso me gustaría que entráramos a una pregunta muy sencilla y en contexto,
¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cómo lo definirías tú, doctora, de una manera sencilla a quienes nos están viendo en casa? Pues es una enfermedad donde las células empiezan a replicarse de una manera descontrolada y al replicarse así van a dar origen a un tumor. Generalmente se van a iniciar en la parte ductal, es decir, es como si fuera un ducto, un túbulo que lleva y transporta la leche. Entonces, ahí es donde inicialmente se van a originar estas células. También se pueden formar en los lobulillos, que es la parte que está detrás de estos ductos, que justamente sería la encargada de la producción láctea. Pero los cánceres más comunes inician en los ductos. Ok, oye, yo he escuchado que el dar pecho cuando eres mamá ayuda a la prevención del cáncer de mama. ¿Esto es correcto? Es correcto, es un factor que se considera protector. Okay. Lo que sí es que normalmente la protección inicia cuando nosotras amamantamos más de 18 meses, que es cuando se podría asociar a una disminución en la incidencia del cáncer de mama. Por ejemplo, esa información es algo que, o sea, yo escuché, ¿no? Eso, pero no sabía del tiempo en el cual ya comienza como este proceso. Claro. Pues en realidad hay muchos factores que son protectores para la mujer, pero hay que recordar que ninguno de estos factores en realidad va a ser absoluto, porque existen mujeres que sí cumplen con este periodo de tiempo y aún así posteriormente podrían tener un diagnóstico de cáncer de mama. Pero bueno, lo ideal, sin duda alguna, pues sería que las mujeres tratáramos de evitar en medida de lo posible los riesgos extras que tenemos al simple hecho de ser mujeres. Oye, doctora, y sé que hay diferentes tipos de cánceres. Me gustaría saber por qué no todos son iguales y cómo influye esto en el tratamiento. Claro, es que existen diferentes tipos de histología, que era lo que yo te platicaba, si son ductales o si son lobulillares o si se originan en otra parte de la glándula mamaria. Entonces, desde ahí ya tenemos una diferenciación del tipo de tumor que es. Luego, existen grados de tumor, 1, 2 y 3. Entre más alto sea el grado, más diferentes son las células a las originales. Es decir, es de peor pronóstico tener un grado 3 porque va a ser un tumor que va a comportarse de una manera más agresiva. Y luego, lo tercero y más importante es algo que nosotros llamamos inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es lo que va a dar un apellido extra al tumor, por llamarlo de una manera coloquial, y evalúa si tu tumor tiene receptores o no de hormonas, es decir, estrógenos y progesterona, y esto se reporta en positivo o negativo, y luego en porcentaje de capturación de esa hormona, ¿no? Luego, otro receptor que se llama HER2 y este se clasifica en negativo o positivo. Y el último valor se llama Ki67 y este es un porcentaje celular, es decir, habla de la replicación de la célula. Entre más alto, pues esa célula y ese tumor va a tener un crecimiento más rápido. Y de ahí pues salen los subtipos, ¿no? Okay. Por eso los tratamientos no son iguales para todas las etapas clínicas, ni tampoco para todas las mujeres, porque se diferencia de acuerdo a las características del tumor de cada una. Va muy en específico, ¿no? Vaya, digámoslo, va especializado como para cada caso, qué es lo mejor que le funciona a la paciente. Es correcto. Ahora eso se llama terapias blanco también, que van dirigidas justamente a bloquear ciertos receptores de cada tumor para que el pronóstico de las mujeres sea mejor. Ahora, entrando en cuestión de diagnóstico, ¿qué tipo de tratamientos o de qué manera la mujer puede enterarse que tiene algún tema de cáncer de mama? Mira, el diagnóstico siempre va a ser con una biopsia y eso es indiscutible. O sea, tú puedes tener una sospecha por clínica, puedes tener una sospecha por estudios de imagen, pero lo único que lo va a confirmar es la biopsia donde nos da el diagnóstico histopatológico de ese tumor. Por eso es tan importante el tema de la biopsia. Claro, y es que es un tabú que la biopsia te va a diseminar el cáncer. Sí. Eso no es así, o sea, la biopsia diagnostica ese tumor. Que ese tumor ya fuera avanzado y ya pudiera tener alcances a los ganglios o a algún otro sitio, eso ya es distinto, pero la biopsia no disemina el cáncer, la biopsia diagnostica el cáncer. Okay. Entonces, antes de la biopsia, pues normalmente lo que hacemos es una exploración física, ¿no? Para poder detectar
y poder palpar si hay algún cambio en la glándula mamaria, si ya palpamos algún tumor, si los ganglios, es decir, las zonas cercanas a la glándula mamaria, que son la axila y arriba y abajo de la clavícula, tuvieran algún tipo de afección. Posterior a eso, pues estudios de imagen, ¿no? Mastografía, ultrasonido, resonancia magnética, dependiendo de lo que se necesite, pues será el estudio de imagen que se solicite. Y después de eso, una biopsia dirigida justo se hace de manera ideal, guiada por algún estudio, ya sea mastografía o ultrasonido, directo al sitio del tumor, para poder así garantizar que estamos tomando la zona del sitio exacto que se está viendo distinto. Porque si tomamos la biopsia a ciegas, podemos tomar de otro sitio y eso se llama falso negativo. ¿Por qué? Pues porque estás tomando células sanas, no las células que son las que verdaderamente hay que biopsiar. Sí, el diagnóstico no va a salir correcto. Es correcto. Ahora, en cuestión de estos diagnósticos, como mujeres yo creo que es bien importante tener esta información, porque muchas veces no sabemos en qué momento comienzo a realizarme estos diagnósticos, cuál es la edad recomendada. También es mucho de educación en casa. Yo creo que ahorita las mujeres también tenemos como esta labor de decir, oye, explorarte es algo que tienes que hacer constantemente, ¿no? O sea, no necesitas tener cierta edad como para empezar a conocer y decir, esto no es normal, necesito checarme. Pero, por ejemplo, en el tema de lo que es la mastografía, ¿existe alguna edad en la cual la mujer sí o sí lo tiene que hacer y con qué frecuencia? Sí, esto se llama mastografía de tamizaje y todas las mujeres a partir de los 40 años tenemos que empezar con este estudio. Lo ideal es hacerlo de manera anual si es que tu resultado está normal. Si en tu resultado hay alguna variante que normalmente se clasificaría como BRAF 3, entonces podríamos hacerlo de manera semestral. Ahora, si tú tienes un familiar de primera línea que hayan diagnosticado de edad temprana, o sea, joven, porque normalmente el diagnóstico del cáncer de mama es arriba a los 50 años, pero si diagnosticaron una prima o alguna tía joven, tipo 40, claro, entonces nosotras deberemos comenzar con el tamizaje 10 años antes del diagnóstico de nuestro familiar más joven en el hogar, ¿no? Sin que sean 25 años, o sea, antes de los 25 no hacemos mastografías, pero después de los 25 ya se puede empezar a hacer mastografías de diagnóstico o de tamizaje en mujeres que tienen algún factor de riesgo importante familiar. ¿Se han tenido casos de mujeres menores de 25 años que puedan tener cáncer de mama? Sí. Ahora México es un país que tiene un 13% más de incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Entonces es una cifra bien importante y por eso no solo es la mastografía, por eso tú tienes que autoexplorarte de manera mensual 7 días después de tu inicio del periodo menstrual, cada mes, ¿no? O sea, cada mes tú te exploras, después de los 21 años, cada año tienes que ir a tu ginecólogo a que te haga tu exploración mamaria y a partir de los 40 años tu mastografía de diagnóstico o de tamizaje según sea el caso. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Tamizar es, yo soy una mujer sana y solo voy y me hago mi estudio para ver que todo siga sano y todo esté bien. Claro, que es lo que debe de ser. Es correcto. Y de diagnóstico es, oye, yo llegué a la consulta porque me palpé algo en el seno o el ginecólogo me lo palpó y entonces hay que ver de qué se trata, ¿no? Y claro, qué es lo que está ahí. Ahora, cuando ya el diagnóstico es positivo, cuando ya se tiene que hacer algo, ¿qué tipos de métodos, cirugías en este caso, existen hoy en día? Hay que primero valorar la etapa clínica en la que está la paciente y si la paciente es candidata de primera instancia a una cirugía o a un tratamiento sistémico con quimioterapia, ¿no? Y dentro de esto, pues ya vienen los dos tipos de cirugías que nosotros podemos realizar. Uno se llama mastectomía total, que es retirar todo el tejido de la glándula mamaria. Y otro se llama cirugía conservadora, donde nada más se extrae la parte del tumor, considerando que los márgenes alrededor de ese tumor estén sin ninguna célula maligna. Y a eso hay que hacer una evaluación ganglionar. Como los ganglios es el primer sitio a donde los tumores drenan y es lo que le da la posibilidad de poder diseminarse a otros lados, hay que evaluarlo.
Si tú en un estudio de imagen o en una biopsia tienes un ganglio positivo, entonces tendremos que realizar algo que se llama disección radical de axila. O sea, hay que quitar al menos 10 ganglios de la zona axilar. Okay. Pero si tú no tienes ningún tipo de ganglio, de todas maneras tenemos que evaluarlo. Y eso se hace mediante un procedimiento que se llama ganglio centinela, donde tenemos que retirar al menos 3 ganglios para saber que estos estén negativos. Ok, prácticamente ahora sí que depende del diagnóstico, es lo que se decide en conservar o no la mama. Sí, aunque las mujeres también tienen la posibilidad de poder decidir si quieren o no conservar su seno. Existen tumores pequeños que dan perfecto para poder hacer una cirugía conservadora, pero nuestras pacientes algunas veces deciden que ellas prefieren quitarse toda la glándula mamaria, sin que esto, o sea, sin que ninguno de los dos quiera decir que uno es mejor que otro, porque los dos son igual, por eso los proponemos. Claro. Sin embargo, es importante saber que si tú te haces una cirugía conservadora, muy seguramente vas a tener que tener radioterapia, ¿no? O sea, solo en casos muy específicos algunas mujeres no la necesitarán, pero la mayoría de las mujeres con una cirugía conservadora tienen que ir acompañadas de radiaciones. Entonces, algunas mujeres por eso deciden quitarse todo el seno para ahorrar ese tratamiento extra. Así, ¿no? Como saltar el paso de la radiación. Es correcto. Ok. Oye, doctora, y en el papel, por ejemplo, ya cuando es una reconstrucción, ¿de qué manera crees que está el bienestar emocional? Indudable, o sea, entre menos extensa sea la cirugía, entre menos resecciones hagamos, por eso el camino va ahora a ser mucho más conservadores, la calidad de vida de la mujer es mucho mejor y le permite, y está perfectamente descrito, tener una recuperación mejor consigo misma y pues el impacto que esto genera para ella en su seguridad e incluso en la salud sexual con sus parejas. Claro, creo que el tema emocional es muy importante también para que la paciente pues tenga una motivación en su tratamiento. Claro. Oye, doctora, y mencionabas algo acerca de la radioterapia ahorita. Platícanos qué es en sí la radioterapia y qué es clave en el tratamiento contra el cáncer de mama. Es uno de los pilares del tratamiento. No todas las mujeres, como te decía, lo van a necesitar, pero sin duda alguna es una parte fundamental para las mujeres que sí lo necesitan. Es mediante diferentes tipos de energía y lo que se hace es que pues el ADN de las células se modifiquen justamente para evitar la replicación. Se hace mediante aceleradores lineales, que son aparatos grandes que llegan y dirigen directamente el haz de esta energía hacia la zona específica del tumor para no irradiar las estructuras que están cercanas a este tumor o irradiarlas lo menos posible. Ok. A lo que yo entiendo, la radioterapia justo va enfocada como en la parte D, y a diferencia, por ejemplo, la quimioterapia es completa, ¿no? O sea, es como en todo el sistema. Y es como una diferencia y otra que se podría tener. Claro, el tratamiento con quimioterapia es sistémico, justamente, y aunque tiene ciertos receptores que van dirigidos, como la terapia para HER2, por ejemplo, pues sin duda alguna afectará a otras células, ¿no? Muchas me preguntan, ¿pero se me va a caer el cabello? Si el cabello que tiene que ver con el seno, ¿no? Pues claro, ahí es donde decimos, es que es un tratamiento sistémico que afectará a otras partes de tu cuerpo. Y la radioterapia, pues se hace una planeación mediante una tomografía y una simulación para calcular mediante física, literalmente, cuánta radiación va a llegar directamente a cada órgano. Porque, por ejemplo, la glándula mamaria del lado izquierdo pues está muy cercana al corazón y no es que el rayo pueda hacer un movimiento y saltarse el corazón, por así llamarlo, pero hay que calcular que la dosis mínima de radiación sea la que llegue a ese órgano y que la mayor dosis vaya dirigida a la glándula mamaria como tal. O sea, se podrá decir que así es como la tecnología moderna nos da como esta mejora en la seguridad y la calidad de vida de la paciente. Sin duda, o sea, los avances tecnológicos van a que el diagnóstico sea más temprano, incluso ya hay nuevas técnicas que se están proponiendo ahora con inteligencia artificial para poder diagnosticar hasta 5 años antes algún cambio en la glándula mamaria, porque recordemos que ahora pues es el ojo clínico, ¿no? O sea, un médico que tiene una especialidad en la mama y en radiología
quien observa estos estudios, ¿no? Pero ahora pues se propone que mediante inteligencia artificial y además el ojo clínico, Claro. Esto pueda mejorar, ¿no? Y bueno, claro, cada avance de la medicina es para que la mujer y los pacientes en general puedan tener un mejor tratamiento sin tanta repercusión. Yo creo que esos son palabras como muy, pues, digo, dan como este valor y decir, sí, sí hay esperanza. Relacionamos mucho el tema del cáncer con muerte. Entonces, en automático, cuando las personas dicen, tengo cáncer de mama, ya no le ven esperanza. Y en realidad, hoy en día existen muchísima tecnología, muchísimos tratamientos que pueden ayudar y eliminarlo por completo y continuar tu vida normal. Claro, esto que dices, Ale, es algo bien importante. Anteriormente era cáncer, sentencia de muerte, tal cual. Sí. Pero ahora hay muchísimas maneras de diagnosticar temprano, hay muchísimas formas de tratar a las pacientes, de poderlas vigilar y que ellas tengan una calidad de vida adecuada. La verdad es que la paciente normalmente va a estar ansiosa cuando le toca de nuevo su revisión, Sí. cuando le tocan sus siguientes estudios, pues porque es inevitable como el temorcito que se queda ahí, claro. ¿no? Pero la realidad es que ahora incluso ciertos libros lo mencionan ya como si fuera una enfermedad crónica. O sea, puedes vivir muchos años y tu calidad de vida puede ser excelente después de un diagnóstico temprano de cáncer de mama. Y es que esa es la clave, doctora. O sea, el diagnóstico temprano hace una gran diferencia entre hacer la desidia y por el miedo, que yo creo que normalmente eso es lo que nos pasa. El miedo de saber que algo va a pasar. Y a veces prefieres como no enterarte y te llega la sorpresa, pero en esos casos ya, y ya si nos vamos a tema, por ejemplo, de costos, ¿no? O sea, ya un tratamiento más avanzado, o sea, bueno, una enfermedad más avanzada es mucho más costoso y ya no tiene las mismas oportunidades que una detección temprana. Claro, sin duda. La meta no es dejar de diagnosticar a las mujeres, porque eso es imposible. 1 de cada 8 mujeres a lo largo de la vida va a cursar con cáncer de mama. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es diagnosticarlo temprano. Y ese diagnóstico temprano, la única manera que va a existir es mediante la mastografía. ¿Por qué? Porque cuando tú te explores y tú te palpes un tumor, está descrito que la paciente lo va a diagnosticar cuando mida 2 centímetros. Entonces, es ya una etapa no la más temprana, ¿me explico? O sea, la mastografía puede detectar algo desde 2 milímetros. Entonces, la diferencia en el tamaño es muchísima y eso es lo que te va avanzando en las etapas clínicas. Entonces, la mejor manera de diagnosticar temprano es mediante estudios de imagen. Explorarte es algo que nos ayuda muchísimo, claro, que tu ginecólogo te explore también para poder pues detectar que no haya ningún cambio en el seno, pero la manera de diagnosticar temprano es yendo a hacerte tu estudio de imagen. Ok, sí, yo creo que hacer como esta cultura desde casa, de verlo como si un chequeo cada año no es nada malo, al contrario, es bueno. Mencionaste algo que ahorita me llamó la atención cuando comenzábamos a platicar, que si tú tienes antecedentes en tu familia que han tenido justo tema de cáncer, hay que también prevenir todavía con mayor razón. O sea que sí puede ser algo genético. El cáncer de mama hereditario, la realidad es que solo va a tratarse de una parte muy pequeña de todos los cánceres de mama que existen. O sea, es más fácil que sea un cáncer espontáneo, ¿no? O sea, y eso también es algo bien importante. Normalmente la gente piensa que como su mamá, su abuelita, sus tías no han tenido cáncer de mama, yo tampoco. Exacto. No, el cáncer de mama que aparece de la nada es más frecuente que el cáncer hereditario. Sin embargo, las mujeres que tienen ya una mutación diagnosticada, pues tienen una proporción mucho más alta todavía de que ellas sean las que tengan esta enfermedad. Por eso ellas se deben de tamizar de una manera diferente. Generalmente las revisamos cada 6 meses y cuando ya cumplieron alguna característica, por ejemplo, de haber sido mamás, de lactar y todo esto, les proponemos cirugías de reducción de riesgo, donde les quitamos los 2 senos justamente para evitar que ellas cursen con esta enfermedad. Y es que yo considero que, por ejemplo, el cáncer no espera edad, no espera, pues ahora sí que justo tienes familiares que ya lo tuvieron, simplemente llega. Y mucha gente como que pensamos que somos inmunes y que no nos va a suceder y lo dejamos de lado, el tema de cuidarnos, prevenir.
hacer como todo este tipo de prevención temprana. Sí, claro, no respetan ninguna edad, ningún estrato socioeconómico, ninguna educación, simplemente es algo aleatorio que puede llegar a ti en cualquier momento de la vida y como te platicaba hace rato, pues el principal factor sin duda es ser mujer, ¿no? No quiere decir que los hombres no puedan tener cáncer de mama, que eso también es un mito muy común, pero la diferencia es abismal. Haz de cuenta, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama, para el hombre es 1 en 100, ¿no? Es lejísimo. Pero sí existe Pero casos. sí existe, claro. Entonces es importante pues que los hombres también de vez en cuando se hagan alguna exploración. No va a ser tan frecuente como las mujeres, pero sí también porque sí existe el cáncer de mama. ¿Y con ellos el tratamiento viene siendo de la misma manera o cambia? Muy parecido, sí, dependiendo también de la etapa clínica, con cirugía y con tratamientos extras. Ok, pero bueno, ya lo están escuchando también. Los hombres tienen que prevenir. Es correcto. Oye, doctora, una pregunta. La hormonoterapia, vamos a hablar de eso. ¿Qué es la hormonoterapia y quién la necesita? ¿Te acuerdas que les platicaba de lo que es la inmunohistoquímica, no? Sí. Y de uno de los principales rubros de la inmunohistoquímica son los receptores hormonales, de estrógenos y de progesterona. Cuando estos receptores están positivos en el tumor, eso quiere decir que tú eres candidata a recibir un tratamiento con hormonas, ¿no? Entonces, justamente la hormonoterapia es un tratamiento que dura entre 5 a 10 años cuando se hace una terapia extendida y son pastillas. Y este medicamento lo que hace es funcionar como un bloqueador. Generalmente son antiestrogénicos. Dependiendo de si tú eres una mujer premenopáusica, se utiliza algún tipo especial de hormona, o si tú eres una mujer postmenopáusica, pues se utiliza otro tipo de hormona. Pero justamente esta es la finalidad, bloquear mediante medicamentos esos receptores hormonales, justo para evitar que el tumor pueda seguirse propagando. ¿Y hay alguna edad en específico o prácticamente ya es para la paciente que lo necesite? Es para cualquier paciente que tenga receptores hormonales positivos en su inmunohistoquímica. Ok, perfecto. ¿Y cómo saber qué tratamiento elegir para cada paciente? Pues justo dependerá de la edad de la paciente, de las preferencias de la paciente, del tamaño del tumor y de las características de la inmunohistoquímica y si la enfermedad no es metastásica. Esto quiere decir que el tumor ha avanzado tanto que ha podido afectar algunos otros órganos. Llámese hígado, llámese pulmón, hueso, cerebro, ¿no? Porque esta etapa clínica, que es la etapa clínica más avanzada, o sea, la etapa clínica 4, pues está fuera de un tratamiento curativo. Más bien, los tratamientos van dirigidos a mejorar la calidad de vida y evitar que este tumor se siga propagando, pero no con fines de curar a la paciente como tal. Pero en todas las demás etapas clínicas, el tratamiento tiene una finalidad curativa. Entonces, dependerá de todas estas características si nosotros empezamos primero con un tratamiento sistémico, es decir, quimioterapia, claro, y después de eso la cirugía o a la inversa. Y solamente las que sean pues que tengan características de necesitar la hormonoterapia o la radioterapia, pues serán quienes la reciban. Ok. Oye, doctora, y por ejemplo, yo he escuchado cuando dicen fase terminal, es nada más como referirnos a la fase 4, que es la que mencionas que es la más avanzada, o todavía es una más. No, o sea, normalmente este es un término como un poco no tan bien empleado, sí, pero justamente será una etapa clínica 4, okay, donde la paciente ya tiene una enfermedad metastásica, pero aún dentro de este contexto metastásico, que la paciente ya no tenga alguna posibilidad de sobrevivir a pesar de los tratamientos que nosotros estemos realizando, porque ahora, con las terapias dirigidas, la realidad es que hay mujeres que están en etapas metastásicas que pueden tener muchos años aún de vida. Vuelvo al punto, no con una curación total, pero sí con una buena calidad de vida, con tratamiento que se puede prolongar durante varios años. Yo creo que eso que mencionas es algo que también no está como tan informado, porque pensamos que si no se cura, no hay manera de vivir. Entonces, el saber que sí lo puedes estar sobrellevando con un tratamiento y puedes estar haciendo tus actividades y retomar tu vida, es una nueva esperanza para la gente. Claro, por eso te platicaba que ahora ya se considera que puede ser una enfermedad crónica el cáncer de mama porque puedes vivir muchos años en vigilancia o en tratamiento. Totalmente.
Y bueno, ya hablando un poquito de el acompañamiento, el tema emocional, yo creo que también es algo bien importante durante este proceso en las pacientes. ¿Cómo ves tú el acompañamiento de sus familiares y el acompañamiento emocional en las pacientes cuando están pasando por un tema de cáncer? Lo primero sería que la paciente comprenda que no está sola, ¿no? Y que la paciente pues tiene todo el derecho de pasar por todas las etapas del duelo, porque nadie estamos preparados para recibir el diagnóstico de un cáncer. Entonces, por eso es importantísimo que las mujeres tengan un apoyo de psico-oncología y vayan pasando por todo el proceso, pues porque primero están enojadas, luego están tristes, luego vuelven a caer en otra etapa de por qué me está pasando a mí. Cuando empiezan a ver todos los cambios que su cuerpo tiene por los tratamientos, pues vienen otras etapas, obviamente, y la mujer tiene todo el derecho de vivir con un acompañamiento adecuado este proceso, ¿no? Entonces, la terapia de psico-oncología es algo que no hay que evitar, sino al contrario, es algo que tendría que estar rigurosamente como parte del tratamiento. Y a eso viene la terapia de los familiares cercanos, porque los familiares también viven su propio duelo, ellos también están pues viendo pues el deterioro de su mamá, de su hermana, de su esposa, ¿no? Y entonces ellos también necesitan tener una terapia, sobre todo porque muchas veces tú puedes decir algún comentario desde tu no conocimiento o desde tu creencia que está bien, y uno de los principales comentarios es échale ganas, ¿no? Y la paciente lo siente como una agresión súper fuerte hacia ella, ¿no? O sea, o mucho del tema de lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Y entonces, a ver, yo no pedí estar aquí, yo no quiero ser una luchadora, yo no quiero ser una guerrera, pero parece que te lo están imponiendo, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de palabras hacen la sutil diferencia entre que la paciente sienta de verdad que alguien está con ella y la está apoyando, a que alguien pues le esté diciendo cosas que ella no quiere escuchar en ese momento. Claro, y yo creo que es muy fácil a veces hacer este tipo de comentarios. Una, no estamos en el lugar de la persona, a veces no sabemos qué decir. O sea, es bien importante porque no sabemos cómo llevar la situación. Entonces, es fácil decir, ¿no? De que échale ganas, tú puedes, pero claro que la persona, como tú lo mencionas, va a decir, yo no pedí estar aquí. Claro. Entonces, sí es importante que también tengan esta manera de sobrellevar el proceso y verlo desde otra manera, vivir el duelo desde otra manera, pero de una manera que sea en equipo. Y yo creo que también la parte del equipo va desde donde se atienden, hablando, por ejemplo, en Moscati, ahora que está el centro oncológico, y la parte médica. ¿Cómo es ese acompañamiento que pueden hacer con el paciente? O sea, ¿cómo es la atención, el brindarle apoyo? Es que en realidad el manejo oncológico tiene que tener un equipo multidisciplinario, y eso es la clave del éxito para el bienestar de nuestras pacientes. Y en Moscati eso es lo que lo diferencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque habemos cirujanos, oncólogos, ginecólogos, oncólogos, tratamiento sistémico pues por nuestros oncólogos médicos, ahora el área de radioterapia, también tenemos psicología y también nutrición, y sin demeritar, lo que los dije al último, pero no menos importantes, rehabilitación y terapia física. Entonces, todo esto es lo que engloba el tratamiento oncológico. Ya no es como antes, el solo tu doctor y solamente vas a estar con tu doctor que te hace todo el manejo. Ahora, cada caso se discute, cada tratamiento se personaliza, vamos haciendo las intervenciones en el momento adecuado de cada uno de los especialistas que conformamos este equipo multidisciplinario para garantizar el mejor tratamiento para nuestras pacientes oncológicas. Yo creo que eso que mencionas es importante en el sentido de que cada disciplina tiene su granito de arena en el tratamiento de la paciente y cada uno tiene su importancia. Algo que, por ejemplo, me gustaría como hacer énfasis, ya lo hablamos en el tema psicológico, cómo es importante la salud mental en llevar este proceso, pero por ejemplo nutrición, que muchas veces decimos, pero ¿cómo nutrición? O sea, ¿eso qué tiene que ver con que me van a curar el cáncer? Bueno, la nutrición yo creo que también es algo bien importante, pues de todo lo que está dentro, ¿no? O sea, en cómo te nutres, literalmente es también como llevar todo este proceso. Claro, entre más
sana seas en general, está perfectamente descrito que tu tratamiento va a funcionar de una mejor manera, que tu sobrevida va a ser mucho mejor. Entonces, sin duda alguna, pues la alimentación va a ser una clave del éxito, sobre todo porque hay ciertos alimentos que no se toleran de la mejor manera con la quimioterapia, donde tú tienes pues muchas náuseas o incluso algunas mujeres pueden tener vómitos importantes, pues saber qué otras alternativas tenemos para que en esos momentos tú logres estar nutrida para el tratamiento que viene. ¿Por qué? Porque al final eso solo es una parte y van a venir otros tratamientos posteriores en los que tú tienes que seguir completamente nutrida y completamente fuerte para los tratamientos que están por venir. Y la terapia física también, como lo mencionaste, es importante. Mi mamá tuvo un tema de un liposarcoma, justo tuvo que tener terapia física. Y mi mamá, la verdad es que en el momento lo veía y decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué necesito ir a que me ayuden a hacer ejercicios? Claro que hace una gran diferencia porque pues el proceso que se lleva, dependiendo del grado, pero debilita, ¿no? Ciertas partes del cuerpo que es importante volver a reforzarlas, volver a tener como esta confianza, si es por ejemplo para caminar, etcétera. Entonces, sí es una disciplina que a veces como que la gente no lo tomamos en cuenta y sin embargo es parte del equipo para poder llevarlo. Claro, y es que es fundamental, o sea, recordemos que no es que te enseñen a hacer o no un ejercicio, es personas que han estudiado muchísimos años esto, ¿no? Entonces es importante que te vayan guiando en cuáles son los mejores ejercicios para poder retomar la fuerza, cuáles son los mejores movimientos para que tú puedas volver a tener tus arcos de movilidad completos. Normalmente cuando hacemos una cirugía conservadora o una mastectomía simple, pues no va a haber tanta situación con la movilidad, pero en el momento en el que nosotros entramos a la región de la axila, pues ahí tenemos algo muy importante que es el plexo braquial que nos ayuda a la movilidad y a la sensibilidad pues de tu mano, de tu hombro, ¿no? Entonces, pues esa cirugía en la zona axilar sí puede limitar un poco el movimiento y recordemos pues que el brazo tiene que hacer movimientos amplios, ¿no? O sea, entonces hasta para poder peinarte y que tú puedas lavar tu cabeza y todo esto, entonces eso es importante para que la mujer pueda recuperar esas simples acciones del día a día como poderse peinar sin que tenga un dolor o una limitación en el movimiento. Entonces, después de las cirugías y ya que todo está cicatrizado y que ya quitamos los drenajes en el escenario de que se hayan dejado, sí mandamos a las pacientes a que tengan este tipo de ejercicios. Ahora, hay que tomar en cuenta que existen ciertas cirugías donde quitamos los ganglios y posteriormente existe algo que se llama linfedema, que es ese tejido que se erradicó y ese líquido, que es la linfa, se empieza a acumular. No sé si alguna vez has visto que tengan como el brazo un poco más hinchado, ¿no? Entonces, hay terapia justamente dirigida a mejorar ese linfedema. Ok, y son cosas que, por ejemplo, no nos imaginamos que pueden pasar, pero algo muy bueno y que pues ahora nos informamos contigo es eso, las disciplinas, o sea, que también forman parte de todo este proceso para los pacientes, que no nada más es lo que dices, voy con un doctor y ahí llevo todo mi proceso, sino que es un equipo en conjunto que Hospital Moscati, por ejemplo, lo puede ofrecer aquí, que tú tengas como esa seguridad y esa libertad en la cual confías tu vida a gente que sabe lo que hace y que te va a ayudar a retomarla. Claro, ya que tú estés sana por todo el tiempo que se pueda, ¿no? Incluso en esa vigilancia y en ese seguimiento, pues también contamos con cirugía plástica y reconstructiva para las mujeres que posterior a sus tratamientos quieren tener una reconstrucción tardía, ¿no? Porque sí se vale también que la mujer ya que pasó todo su tratamiento oncológico, que ya pasó todo este abrume de ir, venir, la cirugía, la radioterapia, pues ahora vuelva a retomar como su parte de seguridad, su parte de feminidad, donde ella se pueda sentir muy bien con su cuerpo si es que ella lo necesita, ¿no? Porque no es tampoco para todas las mujeres. Habrá mujeres que se sientan perfectas con su cicatriz y que no les cause ningún impacto, pero para muchas otras mujeres es impactante el verse. Entonces, la reconstrucción es una parte buenísima, final, para las mujeres que lo necesitan. Yo creo que sí es justo importante, ¿no? Como reforzar esa parte del amor propio. Y algo que me tocó compartir con Mucam, que es justamente para el cáncer de mama,
platicando con ellas lo mencionaban. El tema del amor propio es muy importante, ya que día con día tenemos que llevarlo a cabo. Y a veces como que no lo vemos. Algo que me decían es que el cáncer de mama a ellas les había enseñado el verdadero amor propio. Muchas veces no valoraban el tema de algo tan simple, ¿no? Como levantarse, como dar gracias por estar vivas. Y hubo el tema de la reconstrucción en la cirugía, con la cirugía plástica. Y que lo decían, para mí sí fue una nueva oportunidad el hecho de volver como a sentirme bonita. O sea, porque por literal nacimiento ya tenemos como así nuestro cuerpo. Entonces estamos acostumbrados y ellas lo mencionaban que lo veían como que se sentían incompletas. Entonces el retomar esto no nada más fue el hecho de vanidad, sino que fue el hecho en el cual volvieron a ser ellas. Sí, y es que hay muchas mujeres que lo pueden menospreciar un poco o incluso algunas mujeres que no están viviendo por el cáncer de mama piensan de a mí quítenme todo y quítenme el otro seno y listo. Pero no es así, ya que estás ahí te das cuenta de que aunque es no lo más primordial tener tus dos senos, pues sí juegan un papel importante, te digo, en tu seguridad, en tu personalidad, en qué tan segura puedo ir a la playa y que me vean una cicatriz o que vean que no tengo un seno y que no te limite, ¿no? Porque al final, pues estamos ante la mirada de otras personas y eso es lo que puede hacerle a la mujer recordar ese proceso y volverse a sentir triste o volverse a sentir juzgada. Y muchas veces la reconstrucción, sin duda, tal cual, les da de nuevo esa seguridad a las mujeres. Por desfortuna, la verdad es que no todas tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque económicamente también es un impacto importante los costos de una cirugía plástica. Pero ya hay muchas fundaciones y ya hay muchas alternativas pues para que justamente las mujeres puedan recuperar pues esa seguridad en ellas mismas. Exactamente, hay alternativas en las cuales se pueden acercar, se pueden informar y pues ahora sí que no quedarse nada más con lo que en ese momento están viviendo. Sí, y si la reconstrucción no es inmediata, como te decía, porque sí existen pacientes que se pueden reconstruir luego en el momento de la cirugía inicial, pues sí existen reconstrucciones tardías, ¿no? Y listo. Exactamente. Oye, doctora, pues qué maravilloso haberte tenido acá. La verdad es que me gustó muchísimo la plática, creo que me informé muchísimo y si por mí fuera me seguiría 2 horas más porque hay muchísima información en este tema. Pero ya para ir cerrando este episodio, me gustaría que dieras un mensaje a la mujer que te está viendo ahorita y que acaba de hacerse un estudio, tiene miedo a hacerse el estudio o acaba de ser diagnosticada. ¿Qué mensaje le dirías? Primero les diría a todas, explórense, explórate y hazte tu estudio de detección. No tengas miedo de hacerte la mastografía. Si es un estudio ligeramente incómodo, pues por la presión que se ejerce sobre la glándula mamaria, pero es una vez al año y hay que pensar que eso puede hacer la diferencia más importante en salvar tu vida. Entonces no hay que tenerle miedo al estudio, ese sería el punto número 1. Y el punto número 2 es no estás sola. Cuando tú tienes un diagnóstico oncológico, se puede y se vale que vayas a buscar otras alternativas si no te sientes tan cobijada con ese equipo, ¿no? O sea, tú tienes que estar completamente segura que el equipo en el que estás y que el tratamiento que te están proponiendo se siente bien para ti, ¿no? Si tú en algún momento tienes alguna duda o esto, busca otra alternativa médica donde tú puedas estar completamente guiada, completamente segura de lo que se está haciendo es para tu beneficio y para tu salud. Sentirte cómoda, sentirte segura es fundamental, yo creo, para llevar un proceso así. Claro, porque a final de cuentas, pues tú vas a seguir esa guía, pero tienes que confiar completamente en tus médicos porque al final, pues somos los expertos en ese tratamiento. Pero si tú en algún momento no estás cómoda, también se vale decir, no estoy cómoda con esto. Sí, conectar con el paciente. Claro. Doctora, pues qué gusto tenerte. Espero que en otro episodio volvamos a coincidir y seguir platicando de más cosas. Gracias por la información. Cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales para la gente que tenga más dudas o quiera saber de ti. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues yo estoy aquí en Hospital Moscati, piso 3, consultorio 308 y en Instagram, doctora Jessica Pacheco, ginecóloga oncóloga. Perfecto, doctora Jessica. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que nos están viendo en casita y nos vemos en el siguiente episodio de Podcast Hospital Moscati.